Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y vamos con el tema número 14. El tema de hoy es Me siento triste. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta emoción, de este sentimiento que es la tristeza, y vamos a hablar desde sus dos puntos de vista. Y fíjense que hay una tristeza que es buena y hay una tristeza que es mala. Vamos a hablar primero de la que es buena. Vamos a leer ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que sea como más claro. Dice así: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Y estaba meditando en este versículo que nos habla la palabra de Dios ahí en Eclesiastés, y pensaba, ¿no? ¿Cómo puede la tristeza pulirnos? Pues realmente sí, cuando nosotros estamos muy alegres o parece que todo va bien, difícilmente meditamos sobre alguna circunstancia, difícilmente pues nos sentamos a recapacitar qué es lo que estamos haciendo mal o qué fue lo que hicimos mal. Pues dice aquí que mejor que la risa es el llanto. Es mejor. ¿Por qué? Porque cuando lloramos, nuestra alma puede pulirse, ¿no? ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando de un proceso de purificación que es necesario, no por el llanto, porque mucha gente puede ser chillona por muchas cosas, sino por la razón por la cual tú estás llorando. Recuerda que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. E incluso fíjate, si el llanto fuera ocasionado por un pecado, pero fuera un llanto de verdadero dolor, esa tristeza que hay en tu corazón puede pulirte. Puede ser buena cuando algo a lo mejor se originó como algo malo, puede terminar siendo algo muy bueno para tu vida. Es que en realidad la tristeza no es un sentimiento o una emoción a la que debamos rechazarla totalmente. Debemos controlarla, pero no rechazarla, porque muchas veces esa tristeza es enviada directamente de Dios. Cuando el Espíritu nos convence de pecado, lo primero que sentimos es tristeza. Tristeza por estar pecando, dolor por haber ofendido a nuestro Dios. Y después viene el gozo de su salvación. Pero la tristeza nos llevó al gozo. Y a eso se refiere la palabra. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 7, desde el versículo 8 vamos a leer y dice así: porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces era lo que les comentaba. La palabra de Dios nos dice que existen dos clases de tristezas y es algo que yo les he estado insistiendo. Cuidado con las emociones, porque podemos brincar de un extremo a otro y terminar muy dañadas. Las pruebas en tu vida a veces producen tristeza, pero ¿qué pasa cuando tú permites que esa tristeza crezca? Eso lo vamos a ver mañana. Pero hoy vamos a hablar de esta tristeza que puede ser de parte de Dios y que es producida para arrepentimiento. Porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces, ¿es malo sentirse triste? No siempre. Pero a veces como seres humanos queremos darle la vuelta a la tristeza. Casi siempre queremos las cosas que nos hacen sentir felices, gozosos. Siempre buscamos eso, ¿no? No buscamos aquello que nos haga sentir triste. Entonces, cuando pensamos que alguna situación nos pueda hacer sentir tristes, lo que tratamos es de evitarlo. Evitamos sentirnos así. Pero en realidad, sentirnos tristes no es malo. Incluso es bueno, según 2 de Corintios 7. Si ustedes le dan una leidita a 2 de Corintios, bueno, a Primera y 2 de Corintios, la carta a la que se está refiriendo aquí Pablo, que dice que
la carta que les envió y la cual los contristó es la primera carta a los Corintios. Y en esta carta, si ustedes la leen, Pablo los regaña fuertemente porque eran una iglesia que permitía pues mucho libertinaje, eran muy inmorales, había hasta gente afeminada, gente fornicaria, adúltera. Dice también que abusaban de la Santa Cena. O sea, habían unas situaciones tremendas, muy, muy tremendas, por las cuales Pablo escribe unas palabras muy fuertes ahí en Primera de Corintios. Y eso, cuando fue leído, imagínense esto, el que recibe la carta, lee la carta en voz alta, en presencia de todos, y muchos eran señalados y fueron entristecidos por ser señalados, porque su pecado pues los había cegado y no los dejaba ver con claridad. Y entonces Dios permitió esa tristeza, podríamos decirlo así, Dios envió esa tristeza para tocar esos corazones y para que esos corazones se arrepintieran. Pero no es malo, porque esa tristeza provocó reconciliación con Dios, provocó santidad, provocó arrepentimiento. Pero hay una tristeza que no es la tristeza según Dios, y esa tristeza produce muerte. Cuando una persona está demasiado triste, esa persona puede llegar a morir. Claro que sí, incluso sin atentar contra su propia vida. ¿Hay gente que muere de tristeza? Sí, yo he sido testigo de gente que muere de tristeza. Entonces, ¿hay muerte, hay tristeza que puede ser mortal? Sí, y por eso tenemos que controlar este sentimiento, esta emoción, pero no debemos evitarla, porque hay tristeza que puede ser enviada de parte de Dios. Hay tristeza que puede ser enviada de parte de Dios. Y fíjate que ligando un poquito este tema con el anterior, ¿te acuerdas que hablamos en el anterior de la alegría temporal? De cómo la gente pone sus expectativas en algo que le va a dar pues temporalmente alegría, pero que realmente como no es algo auténtico, algo verdadero, pues se va a acabar. ¿Y qué viene después de la alegría? Pues la tristeza. Y mira, te voy a leer un versículo ahí en Deuteronomio, capítulo 28, y también lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho cómo lo dice aquí. Y aquí nos habla de cómo poner tu esperanza en las alegrías temporales al final puede producirte gran tristeza, y tristeza que si tú la recibes bien será para vida y para arrepentimiento, pero que si tú la recibes mal puede ser hasta para muerte. Dice la palabra de Dios, no te lo escribí aquí, en Hebreos 12:11, que la disciplina al presente no causa alegría, sino tristeza, pero en el futuro dice que da fruto, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor busca cuando provoca tristeza en nosotros. La tristeza puede ser provocada por la pérdida de algún empleo, por la pérdida de alguna relación, por la pérdida de algún ser querido. Algunas cosas pueden ocasionar tristeza y esas cosas podrían parecer o totalmente son disciplina de Dios, que nos hace sentir muy tristes, pero debemos de tener cuidado, porque el inicio de esa tristeza pudo haber sido provocada por una alegría temporal, una alegría falsa, como lo dice aquí, fíjense, Deuteronomio 28, versículo 45. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. ¿Te acuerdas que el verdadero gozo viene de Dios? Pues aquí dice que negarse a escuchar a Dios puede traerte tristeza. Ahorita tal vez digas, aquí no lo dice, pero vamos a seguir leyendo el 46. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed y andarás desnudo y carente del todo, y el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Entonces, fíjate, ¿por qué te decía que esto tiene relación? El tema pasado vimos cómo el poner tu expectativa en algo que no sea Dios
en esperar tu felicidad en algo que no sea Dios, se le llama idolatría. Y te voy a poner un ejemplo para que quede más o menos claro. Una chica, por ejemplo, podría pensar que su felicidad radica en casarse con algún chico. Y ella dice, yo sería feliz, en él está mi felicidad, ¿no? Si me caso con él, voy a ser feliz. Pero como esta chica no ha querido tomar en cuenta los mandamientos de Dios, a lo mejor se casa en yugo desigual, o a lo mejor se casa en desobediencia, o a lo mejor, pues si es cristiano y si están de acuerdo los papás, a lo mejor supongo, ¿no? O no se oponen, pero no consultaron a Dios, o no esperaron los tiempos y fornicaron, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, eso que para ella era su expectativa de felicidad se puede convertir en una amargura, en su tristeza, en la causa de su tristeza. Y aquí nos lo está diciendo, eso que tanto tú esperabas, eso vendrá a ser tu enemigo, eso vendrá contra ti. En eso en que tú esperabas tu felicidad podría ser la causa de tu tristeza. Y esa tristeza puede ser una tristeza que al final cause tu muerte. Pero cuidado, aún el mismo Señor permite que eso que en lo que tanto pones tu expectativa se convierta en tu tristeza para que recapacites, no para destruirte, sino para recapacitarte. Pero si tú no quieres recapacitar, entonces eso sería como un yugo en tu cuello que te oprimirá tanto, 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 o sea, te apretará el cuello, el pescuezo tan fuerte que te destruirá. ¿Y cuántas jovencitas, por ejemplo, pensaron que en un chico estaba su felicidad y como resulta que no, al final de cuentas se convierte en un matrimonio tremendo, pero se aferran y se aferran, a lo mejor no al hombre, a lo mejor no, sino a buscar la felicidad en otro lado que no sea Dios. No se arrepienten, no buscan la reconciliación con Dios principalmente, después pues con quien se tengan que reconciliar y hacen las cosas a su manera y ¿qué terminan? Terminan apartándose totalmente de Dios y muchas veces apostatando de la fe. Y una vez que una persona ha apostatado de la fe, pues ha quedado destruida, ¿no? Hablamos de la apostasía y esa es una realidad en la palabra de Dios. Entonces, un hijo de Dios jamás podrá ser destruido, pero también tienes que tener en claro que un hijo de Dios es obediente. Un hijo de Dios cuando peca se arrepiente. Un hijo de Dios siempre regresa al Padre. Pero si esa persona no regresa al Padre, esa persona ha quedado destruida. Entonces, aquello en lo que pensabas que podría ser muy feliz, ahora es la causa de tu tristeza. Por eso no pongamos nuestras expectativas en las cosas del mundo, sino pongamos nuestras expectativas en Dios, en quien realmente puede darte la felicidad, en quien realmente puede darte gozo verdadero. Entonces, la tristeza que es de Dios, esa tristeza te va a provocar arrepentirte, te va a provocar volver. Me equivoqué y lloras y sufres y te entristeces y regresas a Dios. O si esa tristeza viene más de tus emociones y de tus sentimientos y de tu carne, puede llevarte a tal punto de destruirte. Así que pongámosle un freno, pongámosle un control a esa tristeza. ¿Podemos aceptar la tristeza? Claro que sí, recibo esa tristeza porque esa tristeza me puede ayudar a arrepentirme, pero no puedo permitir que esa tristeza me lleve a la muerte, como lo vamos a ver en el tema siguiente, pero bueno, esa es otra historia. Hasta aquí quiero dejarlo y quiero animarlas no a darle la vuelta a la tristeza. No le des la vuelta a la tristeza. Cuando la tristeza llegue a tu corazón, enfréntala. No le des la vuelta. Mejor medita, recapacita. ¿Por qué te sientes triste? ¿Será que habrás puesto tu expectativa en otra cosa que no era Dios? ¿Será que Dios te está llamando la atención? Te está disciplinando y la disciplina al presente causa tristeza, pero en el futuro da fruto. Entonces, recapacita, ¿por qué te sientes triste? Y si esa tristeza es según Dios, pues llegará el momento en el que te goces, porque aprenderás, porque crecerás, porque te arrepentirás y aprenderás a obedecer a Dios. No permitas que esa tristeza crezca tanto que pueda destruirte. Que Dios te bendiga, hermana.